¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Estamos en esta oportunidad con Glatzer Tuesta, él es periodista, es director también de IDL Radio, aquí, que también desarrolla un poco estas temáticas relacionadas al asunto coyuntural, a la situación política, y con él queremos analizar un poco cómo está yendo la situación en estos casi 80 días ya de la cuarentena, de la emergencia nacional y esta segunda fase de reactivación económica que se está haciendo en el país. Glatzer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Otra Mirada, como siempre. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Conversábamos un poquito antes de empezar la entrevista de que esta situación de emergencia empezó con un buen accionar por parte del gobierno, pero lamentablemente la situación del estado del sistema de salud ha rebasado, en todo caso, las posibilidades de cualquier buen accionar que se pueda dar. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Existe alguna condición que haya generado esta complicación de la emergencia en el país actualmente? Sí, coincido plenamente con eso. Creo que hay varias cosas que poner en perspectiva y ubicar y dimensionar correctamente y mirar las cosas con principio de realidad, ¿no? O sea, en primer lugar, el gobierno que tenemos, si uno evalúa el contexto político previo a la pandemia, es lo mejor que hemos podido tener para responder a una situación de esta naturaleza. Lo anterior a esto hubiera sido, solo para que tus televidentes puedan ubicarse, hubiera sido a Kuczynski liderando la lucha con el COVID-19. Y antes que eso, si ganaba Keiko Fujimori con ese congreso vergonzoso que felizmente fue disuelto. Entonces, el principio de realidad nos dice que por más errores y problemas que han habido, estamos jugando dentro de lo que hay con lo mejor que en la política hemos tenido. Y eso ha sido bien importante, sobre todo al comienzo, cuando el presidente, cosa que en política es una virtud, logró generar esto que Juan de la Puente ha llamado pues una unidad nacional frente al enemigo invisible. Y por eso es que la gente lo ha apoyado desde el comienzo y todavía mantiene altos índices de popularidad. Pero al comienzo el enemigo central era el virus. Y por cierto, ahí las acciones iniciales fueron acertadas, fueron, yo diría, a tiempo, y fueron inclusive saludadas internacionalmente. Pero conforme van pasando los días, tú has ya hecho una reseña sobre eso, más de 70, casi 80 días, ¿qué cosa es lo que empiezan a surgir? Y ya no solo que luchas contra la pandemia, sino luchas contra los problemas estructurales, luchas contra lo que somos como peruanos y peruanas, luchas con la inacción de los gobiernos nacionales, luchas contra la oposición que empieza a organizarse para tratar de desestabilizar tu gobierno, luchas también con otro tipo de demandas que empiezan a aparecer. Ya no solo hay reclamo sanitario, hay reclamo salarial, hay reclamo empresarial, hay reclamo de reactivación, hay reclamo desde el agro, hay reclamo de todos lados. Y allí el gobierno no se ha sabido ubicar del todo bien porque creo que no ha logrado caracterizar bien el país que somos. Muchas de las cosas que están pasando tienen que ver por no haber comprendido el tipo de país que somos. Y ahí hay varias explicaciones, las que son razonables. La gente no puede estar mucho tiempo en su casa porque necesita trabajar, si no se muere de hambre, y es una estructural, la informalidad se explica básicamente en eso. Pero también hay otra de una reacción a veces contra las normas y todo lo que dicta el Estado, por un razonamiento que es muy fácil de interpretar. Si el Estado nunca te ha dado nada, si el Estado nunca se ha acordado de ti, y se acuerda solamente en este momento para decirte que actúes bien y que le hagas caso, la gente también reacciona en contra. Es como el papá que te abandona y 18 años después regresa y te dice, hijito, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo más razonable, lógico, es que tú lo mandes a robar porque consideras de que nunca has hecho cargo. Mire el norte, ¿no? ¿Por qué la gente en el norte no acata? Claro, hay una irracionalidad ahí. Pero si tú dices, ese norte ha sido golpeado por fenómenos del Niño en los últimos años de manera intensa. Paco, ¿acaso antes de la pandemia habían reconstruido el norte? Habían habido engaño tras engaño, corrupción tras corrupción y no le reconstruyen el norte. Entonces, a esa gente que no tiene nada, porque nada le dejó el Niño, ahora le dices quédate en tu casa, haz cuarentena, no salgas, no hagas nada, respeta. Hay elementos que tienen que ver con necesidades que cubrir, pero hay otra también con una reacción, me parece, de esa naturaleza que se tiene que observar con interés para que lo que reste de la pandemia la podamos afrontar de mejor manera,
y para que cuando construyamos esa nueva normalidad, lo hagamos pensando en ese país y se hagan reformas, ¿no? Ahora, tú has mencionado en medio de esta situación un panorama con el Congreso anterior, ¿no es cierto?, que hubiera sido un poco, no un poco, bastante complicado en general en este momento. Haciendo una comparación de ese Congreso con el Congreso que tenemos actualmente, con las medidas que han venido dando, algunas han sido consideradas de carácter populista. Mientras conversamos, el presidente del Consejo de Ministros va a estar yendo al Congreso a presentar su plan de trabajo. No sé si finalmente a obtener un voto de confianza, porque eso ha quedado medio en la nebulosa, pero han habido por lo menos 3 bancadas que dicen que no le van a dar la confianza, que no confían en este gabinete. ¿Es esa la actuación que debería tener en este momento el Congreso, esta actuación de un poco apretar al Ejecutivo, cuando en realidad debería ser una chamba más bien conjunta en este momento, crees tú? No, yo creo que el Congreso claramente no está a la altura de las circunstancias. Ahora, es verdad también que hay que anotar una cosa que es muy importante. Tampoco este Congreso es igual o peor que el anterior. Si nos ponemos a pensar cómo hubiera sido el otro Congreso en este momento, probablemente la inestabilidad ya se hubiera producido con una intensidad distinta y estuviéramos discutiendo otras cosas. Pero eso es premio consuelo, es decir, no porque no seas igual al otro eres necesariamente mucho mejor en una circunstancia como esta. Yo creo que el Congreso está bastante bien expresado en ese acto concreto de su presidente, que en plena pandemia va a San Martín de Porres para que lo condecore. O sea, ese es el nivel de compromiso que tiene el Congreso con el problema. Y lo único que ha hecho, que podría más o menos significar que algo de sintonía quieren tener con el problema, es lo que han hecho en temas de salud, aunque con vacíos que por supuesto hay que tratar de discutir más todavía. Pero el resto de las cosas las han hecho pensando en los intereses muy particulares de sus agrupaciones y por supuesto algunas acciones han sido lideradas porque quienes quieren el 2021 llegar a la presidencia de la República. Y por eso han entrado a una lógica que, como dice Juan Carlos Tafur, ni siquiera es populista, porque el populismo en países como esto hasta importante es en política, sino populachero y en una lógica desesperada por ganarle al Ejecutivo, cuando en este momento, en términos de aprobación, es pelearte pues con alguien que tiene mucha aprobación. Pero el riesgo mayor, Paco, de que el Congreso no esté a la altura, no es que boicotee o no haga, sino que el Ejecutivo empiece a entender que ahí hay una buena motivación para legitimarse políticamente peleándose con el Congreso. Hoy día, por ejemplo, se ha aprobado esta reducción de los sueldos de los altos funcionarios del Ejecutivo, que yo saludo, me parece bien, es un gesto muy importante, no va a resolver el problema, pero es un gesto para darle además a los deudos de las personas de salud que han perdido la vida. Pero también en un principio dijeron que no lo iban a hacer, ¿no? Y finalmente claro, pero también estoy convencido, y seguramente tú también reflexionas en esa perspectiva, también está haciendo política, sabe que eso lo puede poner de mejor manera en el marco de ciertos cuestionamientos que está teniendo ahora. Entonces el problema, me parece ahora, es evitar que el Congreso y el Ejecutivo terminen creyendo que su legitimidad de cualquiera de los dos se sostiene en golpearle al otro. Y eso sería pernicioso porque no ayuda para absolutamente nada. Ejemplo concreto, el Tribunal Constitucional ha tenido que jalarle la oreja a los dos en el tema de los penales y les ha dicho, ninguno ha querido resolver el problema. Ahora les doy plazo, les pido que haga un presupuesto, un plan y que lo resuelva. Entonces ojalá que eso pueda ayudar a que esto pueda de alguna manera reconducirse, ¿no? Claro, y ahí también vemos, ahora que mencionas el tema de los penales, vemos que también hay personajes que están aprovechando esta situación para jalar agua para su molino, ¿no? Lo que ha pasado con el sistema de lucha anticorrupción, por ejemplo, estos personajes que han salido de su prisión preventiva por supuestamente el tema del COVID. Tenemos a Abimael Guzmán pidiendo un habeas corpus para también tratar de obtener su libertad. Digamos que en esta situación también hay entes negativos que están tratando de buscar alguna ganancia política y personal en este aspecto, ¿no? Sí, yo creo que eso se refleja claramente en los casos que tú has presentado. No puede ser que todos estemos preocupados por decenas de miles de personas, 97.000 que están en una situación muy terrible dentro de los penales, y que la primera acción de descongestionar las cárceles sea pues sacar a Keiko Fujimori, ¿no? Eso es una cosa
desde todo punto de vista discutible e inaceptable. E inclusive en la administración de los casos más mediáticos, con altos niveles de, me parece, ensañamiento y discriminación con algunas personas. El caso de Susana Villarán, al margen de que creo a estas alturas hay pocas dudas de su vínculo con actos muy concretos de corrupción de los cuales ella pudo haber sido parte, el hecho de que 12 días después de haber dispuesto su libertad no se la daban por asuntos que no convenían en el INPE y el Poder Judicial es una cosa inaceptable. Entonces hay que prestarle mucha atención porque, digamos, los cuellos blancos siguen operando todavía y los lavallatos, por decirlo de alguna manera, van a tratar de aprovecharse para sacar y estar en mejor condición. Y por eso es que los debates, que yo creo que son atendibles sobre sacar a la gente de la cárcel, inclusive ver la prisión preventiva, cuando la plantean determinados abogados, los que claramente defienden corruptos, o los que no tan claramente, pero tienen satélites que sí los hacen por ellos, están ahora lanzando comunicados, diciendo que la prisión preventiva tiene que acabarse, que esto no puede ser, y creo que ahí están un poco haciendo teletrabajo para sus clientes, es decir, están tratando de argumentar para que le vaya bien a su cliente. Hay que tener mucho cuidado. Yo sí creo que si hay problemas de salud, la salud está por encima de cualquier circunstancia, eso tiene que ser, pero hay en cualquier Estado democrático algunos candados también para personajes cuya peligrosidad para la sociedad sean latentes, sean evidentes y por supuesto sean claramente identificados. Y en esa misma condición, por ejemplo, alguien como Abimael Guzmán, en su momento cuando se discutió inclusive el propio caso Alberto Fujimori, porque él está preso por delitos graves contra la lesa humanidad. Entonces, la discusión tiene que incorporar esos elementos también y no es tan sencillo, ¿no? Ahora, un poco para ir cerrando, hablabas de un comunicado que ha circulado esta semana, pero a la par también ha habido un comunicado de otro grupo de personalidades que está apelando al gobierno para una verdadera aplicación de un bono universal, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos estas dos aristas ideológicas, puede decirse de alguna forma, que están confrontando o en todo caso están apelando a sus razones en medio de esta pandemia. Estamos frente a la superposición de algún cambio o en todo caso una mirada distinta frente a lo que es el modelo, el sistema económico, el modelo neoliberal que tiene como 30 años ejecutándose aquí en el país. Esta pandemia nos muestra un poco la precariedad de los sistemas y el daño que le puede haber hecho el sistema neoliberal al país, o es que todavía podemos continuar con este modelo, con este sistema. ¿Cómo lo ves tú, Gracias? Mira, yo espero que sí, que esto genere un cambio y que aprendamos a la lección. Esa normalidad que hay que construir no puede ser la misma que teníamos porque esa se está expresando ahora. La gente no se muere en los hospitales solo con la pandemia. Sin pandemia también se morían por no tener medicamentos. Y nos vendieron el cuento de la educación privada como lo mejor, lo máximo, y mira qué está pasando ahora. Cierran los privados y todos van al Estado y el Estado tiene que acoger a todos porque es su derecho, su deber. Entonces hay que discutir eso. Eso es lo que me gustaría a mí que pase. Creo que va a pasar, tengo dudas. Porque tú has hecho mención a dos comunicados. Uno de Roque Benavides y sus amigos, ¿no es cierto? Sus escribidores. Que ellos dicen que su demanda, Paco, es que de una vez por todas se dejen de pelear el Congreso con el Ejecutivo, que ya basta de esas cosas, para que retomemos las sendas del país de hace unos meses. O sea, que regresemos a este tipo de inequidades. O sea, eso es inaceptable. O sea, esta gente que, digamos, no son ya ni mercantilistas, ya mercachifles, que se han dedicado solo a eso durante este tiempo, ojalá estuvieran cargados por lo que le haría bien al debate político. Ideologizarlo en tanto, hay planteamientos muy concretos para buscarle salidas a este problema. Y ojalá tuvieran propuestas liberales en relación a esto. Pero esta gente lo único que le preocupa es que todo regrese a ser antes, porque antes ganaban un montón de plata, no les importaba de qué tamaño tenía que ser el Estado, y menos les importaba si la gente comía, no comía, estaba en informalidad, o etcétera. Y eso no puede seguir sucediendo. Y en relación a lo otro, yo creo que efectivamente lo del bono universal es un asunto que me parece, y el gobierno ha tratado de rectificarlo en el camino con muchas dificultades, era una cosa pues que debió pensarse desde el comienzo. Un país donde no era tan complicado buscar una salida. Pedro Franqui lo ha explicado de manera excelente
en comentarios que hizo hace bastante tiempo, cuando planteaba de que tú agarras, separas a las personas que están en planilla, separas a los que aportan mensualmente a SUNAT y tienen su fondo previsional, los separas a todos ellos y a todo el otro sector, a todos, les das un bono, solo con su DNI en el lugar más cerca que esté a su casa, punto. Y hubieras de alguna manera podido decir a la gente, no salgas, pero aquí te doy todo lo que necesitas. Entonces ahora hay que repensar todo esto, pero me parece que hay un sector que lo hace lamentablemente desde el panfleto, de la consigna. Hace poquito hemos estado discutiendo y eso me parece que es pura... Y aparte que estamos en mes electoral, ¿no? O sea, en meses preelectorales, o sea, en medio de la emergencia vamos a tener una campaña electoral muy fuerte con relación a las próximas elecciones y por ahí hay gente que ya está haciendo sus cálculos desde este momento, ¿no? Claro, por eso tienes ahí los vendedores de cebo de culebra con posturas muy populistas, ¿no es cierto? Temas vinculados, hay que votar a los venezolanos, temas tan, no hay que dejar salir a los delincuentes de las cárceles, hay que traerse abajo las AFPs, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo, no barrerse abajo, pero sí reformarlas, pero ellos lo hacen en el ánimo de sumar para que la gente entienda que son una opción y ponerle un componente militarista al discurso, bajo la idea de que nosotros solo funcionamos si tenemos un policía o un militar que nos hace obedecer las reglas. Por eso es que cuando se construye esa nueva convivencia, tenemos que efectivamente preguntarnos esas cosas. ¿Hasta dónde la podemos hacer nosotros y hasta dónde vamos a dejar que los otros nos marquen un poco la cancha? Y el temor que yo tengo para el 2021 es que puedan ganar esto que parece muy atento a la necesidad de la gente, pero que sea realmente pura demagogia, que no sea conducente a nada más importante, ¿no? Muy bien, Glatzer, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros y ayudarnos un poco a analizar la situación política y nada, veamos cómo va avanzando esta situación en las próximas semanas, en los próximos meses y a ver qué pasa en las siguientes fases de reactivación. Muchas gracias, como siempre. No, a ti, muchísimas gracias, Paco, que te vaya bien. Y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y también nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.